Reporte 100. Esta semana también la Suprema Corte de Justicia ordenó al Congreso de la Unión derogar la penalización del aborto prevista en el Código Penal Federal desde 1931. Los 4 ministros y la ministra de la primera sala de la Corte declararon inconstitucionales los artículos 330 al 334 del Código Penal Federal, que nunca han sido reformados y que impone diversas penas de prisión por la práctica de abortos voluntarios en instalaciones federales, como pueden ser los hospitales del IMSS, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud. Y para hablar de los alcances de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, le agradezco a la senadora y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, que esté con nosotros esta mañana. Olga, ¿cómo está? Buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a tu auditorio, mi querido Juan Carlos. Pues sí, yo estoy muy, muy contenta porque a nivel federal la Suprema Corte decidió invalidar esos artículos que tú acabas de mencionar y las consecuencias de esta invalidación son sumamente importantes y trascendentes. Desde que nosotros, allá en los años 2007-2008, declaramos constitucional la reforma de la Ciudad de México que despenalizaba el aborto hasta las 12 semanas. El aborto sigue siendo un delito en la Ciudad de México, pero solamente que está despenalizado en las 12 semanas, en las primeras 12 semanas. Sí. Quiero decirte que es trascendente por muchas razones. Tú acabas de señalar una que es muy importante: el acceso a los servicios de salud federal para todas las mujeres en todo el país. Y esto es de una trascendencia enorme, porque si bien, y pueden decirlo los juristas que es exactamente eso, el delito de aborto es un delito del fuero común, del orden común, ¿verdad? Y que cada estado va a regularlo, si lo despenaliza o no, que hoy llevamos ya 10 entidades federativas que tienen despenalizado el aborto. Lo cierto es que en este tema la Suprema Corte le da oportunidad a todas las mujeres del país de acudir a estos servicios de salud y de que no sean penalizados ni los médicos ni las enfermeras que intervienen en esta interrupción del embarazo. Sí. Entonces, esto es de gran trascendencia. Mira, y gracias por darme este espacio. Los Estados Unidos, contrario a nosotros, que nosotros acabamos de avanzar a nivel federal, ellos tenían despenalizado el aborto a nivel federal. ¿Qué hizo la Suprema Corte, que es una Suprema Corte hoy en día bastante más conservadora que la de los años 50 y 60? Hizo un paso atrás muy, de verdad, lamentable para todas las mujeres de la Unión Americana. ¿Por qué? Porque ahora van a ser los estados, dice la Corte, los estados quienes van a penalizar o despenalizar el aborto. Esto, mi querido Juan Carlos, aunque nadie lo haya visto así, yo lo veo con un impacto electoral muy importante, porque los gobiernos liberales en Estados Unidos y aquí en México obviamente van a tender precisamente a proteger estos derechos de las mujeres y van a despenalizar la interrupción legal. En cambio, los conservadores en la Unión Americana van a penalizarlo y seguir penalizándolo. Es decir, por ejemplo, si tú tienes California, un estado sumamente liberal, libertario, etcétera, pues tú vas a tener una despenalización del aborto allí en California. Pero si tú vives, por ejemplo, en Texas, con republicanos más conservadores, pues tú no vas a tener esta despenalización del aborto en Texas. Entonces, esto también es un impacto muy interesante electoralmente, aunque muchas gentes no se den cuenta de este impacto. Yo, por supuesto, me di cuenta desde el día 1, porque acuérdate que en la Ciudad de México, desde Rosario Robles, ella aumentó una causal más sí. de excluyente responsabilidad, que fue la malformación genética congénita, pero ya después, posteriormente, ya se despenalizó hasta las 12 semanas. Y sí. sí quiero decir otra cosa, si me permites y si tengo tiempo. Sí, adelante, Olga. Es criminalizar la pobreza. Esto es criminalizar la pobreza porque las mujeres
humildes, las mujeres sin recursos, pues no podían acceder ni a los servicios de salud privados, ¿no? Pero menos aún podían trasladarse siquiera a la Ciudad de México para poder tener, porque era la única entidad federativa que tenía despenalizado, para tener oportunidad de interrumpir su embarazo. A partir de... Sí. Perdón. Sí, dígame, perdón, la interrumpí. No, adelante. A partir de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, ¿significa que una mujer puede acudir a alguna instalación federal, es decir, al IMSS Bienestar, vamos a decirlo así, al Seguro Social, si se es derechohabiente, al ISSSTE, a pedir la interrupción del embarazo? ¿Ya esto es posible? Es posible y no están criminalizados los médicos y las enfermeras. Que esto es también algo que los médicos pues también tenían que enfrentar un proceso penal en estos estados en donde está y sigue penalizado el aborto. Y mira, yo, si me permites, además de criminalizar la pobreza, yo te voy a decir algo que me parece verdaderamente inadmisible. En algunos estados muy conservadores decidieron que, si bien es cierto que la mujer enfrentaba un proceso penal, pues la sanción no era la privación de la libertad de estas mujeres, sino que una terapia psicológica y psiquiátrica y no sé qué tantas cosas inventaron allí, y hasta infanticidios, que ese sí es un delito pues muy grave, porque ese es privar de la vida a un bebé, un niño o una niña. Entonces resulta de que dices tú, bueno, pues está bien, porque solamente la sanción va a ser terapia psicológica. En primer lugar, pues no es la manera de resolver este problema, y en segundo lugar, la mujer de todas maneras tenía que enfrentar un proceso penal, de todas maneras era condenada como una delincuente, así textual, era una delincuente condenada con este delito, y entonces sí, pues si no se le privado de la libertad, pues tenía que tener otras consecuencias legales. Esto me parece verdaderamente inadmisible y, si me permites, hasta irrisorio. Sí, ¿hasta qué semana puede una mujer interrumpir su embarazo en una instalación federal? ¿Qué criterio aplica? Mira, lo que pasa es que yo me quiero suponer que, como ya no está tipificado el delito a nivel federal, ya no está tipificado, ya lo invalidó la Corte. Es más, todavía en la Ciudad de México está tipificado el delito, pero solamente la conducta es punible a partir de las 12 semanas. Sí. ¿No? Pero aquí se invalidó, es decir, ya no existe el delito en materia federal, ya no existe, porque ya están invalidados todos los artículos. Y en ese sentido, imagínate, los conservadores que se opusieron a esto, pues hoy en día no tienen el delito de aborto en el Código Penal Federal. Sí. Y por lo tanto no hay término, en mi opinión, en los servicios de salud, me estoy refiriendo a los servicios de salud, porque la invalidez es de todo el delito. No existe más el delito de aborto en el Código Penal Federal. Sí, Olga, a ver, y si una mujer, aquí en Sonora, por ejemplo, aquí no está despenalizado en Sonora la interrupción del embarazo, el aborto, si una mujer va aquí en Sonora a solicitar el servicio de interrupción del embarazo a una instalación federal y se le practica el aborto, ¿el fuero común la puede castigar? No, porque si está dentro de las instalaciones, de un hospital federal, sí, no hay criminalización dentro de estas instalaciones, sí. No hay punibilidad. Sí, entonces está protegida porque está dentro de una instalación federal. Exactamente. Ahora, si no está penalizado la interrupción del embarazo en instalaciones federales, ¿no hay límite de semanas? ¿No aplica algún criterio? No hay delito. Sí, o sea, puede ser en cualquier mes del embarazo. No hay delito. Sí. Ahora, es una cuestión debatible lo que tú me acabas de preguntar. Sí. Que si está criminalizado en el Código Penal local, y si ella acude a instalaciones federales en donde no está penalizada la interrupción legal, y si adicionalmente el tema de los médicos y de las enfermeras y todos los que intervienen en una interrupción legal, en una interrupción del embarazo, no tienen ya que enfrentar un proceso penal, que ese era otro de los temas enormes y gravísimos,
porque fíjate, ya te he dicho 3 aristas importantes. Sí. La primera, que es un tema también, ¿por qué no decirlo?, que impacta electoralmente. Si tú eliges a un gobierno progresista y un gobierno que va a despenalizar, o si tú eliges a un gobierno conservador que nunca va a dar ese paso, ¿verdad? Ya te dije esa consecuencia. Te digo la consecuencia también de los médicos en materia federal, los médicos que trabajan para instituciones de salud federales, que tampoco ya está penalizado. Y como la Corte decidió invalidar totalmente, expulsar del orden jurídico el delito de aborto en el Código Penal Federal, pues entonces ya tenemos la federalización de los servicios de salud en todo el país. Sí, Olga Sánchez Cordero, en Sonora todavía no se reforma en esta materia. Hay una mayoría de Morena en el Congreso local, inclusive algunas de las diputadas antes de ser legisladoras fueron activistas muy fuertes en torno a la interrupción legal del embarazo, y ya cuando llegaron al Congreso se les olvidó. Pues ojalá que no se les olvide. Ojalá que no se les olvide, porque mira, que una mujer enfrente un proceso penal y que sea condenada y que vaya a la cárcel, eso es verdaderamente en este siglo XXI inadmisible. Y el paso que dieron los norteamericanos en su Suprema Corte fue un paso, una regresión histórica impresionante. Sí. Y ojalá que no se les olvide. Ya tenemos 10 estados. Yo sé que Sonora todavía no avanza eso, hacia la despenalización. Ya tenemos 10 estados. Yo esperaría que no se criminalizara en todo el país, porque es verdaderamente una norma discriminatoria en contra de la mujer, porque a quien la embaraza, y a veces la embaraza contra su propia voluntad, sí, pues esa persona, ese varón, pues sigue sin tener ninguna consecuencia en su conducta, ¿no? Entonces esta mujer pues es la que en esta norma discriminatoria, en esta norma tan represiva, en esta norma tan penalizada para la mujer, pues digo, de verdad de las cosas es que deberíamos de avanzar, y ojalá a tus diputadas que fueron activistas, que efectivamente estuvieron luchando por la despenalización, a las 12 semanas, a las 13, como lo hizo Sinaloa. Sinaloa también ya la despenalizó, que es un estado limítrofe con ustedes. Bueno, pues avancemos, porque es criminalizar la pobreza. Las mujeres que tienen poquitos recursos se vienen a la Ciudad de México o a los estados en donde no está penalizado, pero las mujeres pobres, las mujeres que no tienen alternativa, pues se tienen que quedar ahí. Y por eso acceder a los servicios de salud federal me parece una extraordinaria noticia para las mujeres en todo el país. ¿Se puede oponer un médico por objeción de conciencia en el Seguro Social? Ese es el otro tema que tenemos también, que también se han estado manejando las objeciones de conciencia. Se llevó a la Ley General de Salud esta objeción de conciencia, y la respuesta es pues francamente, y te lo digo con todas sus letras, esta objeción de conciencia pues nulifica cualquier situación para que las mujeres puedan acceder a los servicios de salud. Sí. Olga Sánchez Cordero, aprovechando que está con nosotros, su opinión, ahora punto y aparte en otro tema, su opinión sobre lo que ocurrió en Morena con Marcelo Ebrard. Mira, yo creo que aquí es una cuestión de libertades, Sí. Mira, desde los años 60, mi querido Juan Carlos, desde los 60, estoy luchando por las libertades. El movimiento del 68 fue un movimiento en favor de las libertades, de la libertad de expresión, de la libertad de tránsito, de la libertad de prensa. Y por eso ahorita, si tú me preguntas la posición de Marcelo Ebrard, yo te contesto. Es una cuestión de libertades, es una cuestión de su libertad y de pertenecer o no a un partido político, a un movimiento o no pertenecer. Y eso es lo que te puedo yo decir. Sí. Y yo creo que yo defenderé hasta mi muerte el tema de las libertades en este país. Olga Sánchez Cordero, senadora por Morena, muchas gracias por tomarnos esta entrevista. No, gracias a ti, mi querido Juan Carlos, porque para mí es una gran oportunidad dirigirme a ti y a tu auditorio. Gracias. Gracias, es la senadora Olga Sánchez Cordero, fue secretaria de Gobernación, la primera secretaria de Gobernación que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Reporte 100.